¿Cómo está hoy el gran símbolo de la radiación, Chernóbil? Han pasado 35 años desde que comenzó el peor accidente nuclear que ha habido hasta ahora en el mundo. En la noche del 26 de abril de 1986, el reactor número 4 de la planta de energía de Chernóbil se salió de control durante una prueba a baja potencia. La planta explotó y el edificio se incendió. La edificación quedó en ruinas y una nube de material radioactivo iluminó el cielo. Aún así, las autoridades soviéticas ni siquiera les avisaron a los habitantes de la ciudad más cercana a la planta, Pripyat, y estos siguieron durmiendo sin tener certeza de qué habían visto. Las primeras reacciones llegaron en la tarde del día siguiente, cuando los trabajadores de la planta y los cerca de 50.000 habitantes de Pripyat fueron evacuados. Los 2 millones de residentes de Kiev, hoy capital de Ucrania, seguían sin tener idea de qué estaba pasando. Finalmente, más de 100.000 personas fueron evacuadas de los alrededores y se estableció una zona de exclusión de 2.600 kilómetros cuadrados. Los únicos que podían entrar eran los trabajadores que desechaban el material radioactivo y construían lo que se conoció como sarcófago para cubrir el reactor dañado. Todo en una carrera contrarreloj para evitar que la radiación se propagara aún más. La idea era que la estructura de hormigón y acero contuviera dentro todo el material radioactivo que no pudieran depositar en los desechos que construyeron después del accidente. Pero para muchos ya era tarde. Por lo menos 38 personas, entre trabajadores de la planta y los bomberos que acudieron al lugar, murieron durante los 3 meses posteriores al desastre. Todavía se debate cuántas personas resultaron afectadas después por la radiación a la que estuvieron expuestos y que provocaron enfermedades como cáncer. El OIEA estima que hay al menos 1.800 casos documentados de niños con cáncer de tiroides que tenían entre 0 y 14 años cuando ocurrió el accidente. Esto sin contar los suicidios y los problemas de alcoholismo que se incrementaron después del accidente. Los efectos psicológicos de Chernóbil fueron y siguen siendo generalizados y profundos. Además, es una incógnita cuántas personas por fuera del territorio ucraniano pudieron verse afectadas, pues la radiación se extendió por varios países soviéticos e incluso llegó hasta naciones escandinavas, como Suecia y Finlandia. Hasta el año 2019 hubo filtraciones de radiación. La única manera de contenerlas fue la nueva estructura que crearon para reemplazar el sarcófago, que se deterioró con los años, generando una situación potencialmente peligrosa. Pero por fuera de la planta nuclear, como están hoy las ciudades cercanas a la zona más próxima a la planta nuclear, es conocida como el Bosque Rojo, ya que la radioactividad emanada le dio ese tinte a la vegetación. La abandonada ciudad de Pripyat da una impresión de lugar posapocalíptica. Un experimento interesante se puede ver en Buraya, un pueblo abandonado a unos 10 kilómetros de la central eléctrica. En 1998, unos zoólogos ucranianos liberaron a 30 caballos de una misma especie que se encontraban en peligro de extinción a pesar de que no era su hábitat natural. Se adaptaron perfectamente en la zona. Además, hay personas que viven allí, trabajadores que siguen obrando alrededor de la central y personas que eligen vivir en Chernóbil, en su mayoría adultos mayores que volvieron a sus casas.